Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente. Nos vemos cada martes con un nuevo capítulo. Muy buenas tardes, familia. Esto es este espacio de todos los martes, Salud Mental Podcast. Yo soy señor Nowak, vengo acompañado de mi hermanito Dieces. Y bueno, Diego, estamos muy contentos de verdad de ese recibimiento, de la acogida. Ya saben, como siempre se los decimos, suscríbanse acá, vaya, compártanlo en la red de la abuelita, de la tía, de todo el mundo, para que esta información valiosa llegue a muchas personas. Diego, ¿cómo vamos, pues, mi hermano? Todo bien, no, muy contentos de verdad porque ya llevamos más de un mes, weón, con capítulos, felices, porque la gente que ha venido se ha soltado, ha hablado pues como de lo que quería hablar. Nosotros ponemos tema y la gente empieza y Se riega. se suelta y se chorrea y güey, puta y dele. Entonces muy felices también. Recuerden también que esto no es una terapia, pues como que no, venga, vamos al psicólogo que este man nos va a hacer la vera terapia. No, es para hablar, para que conozcan su historia, nuestra historia también, porque con los invitados vamos soltando también muchas cosas que de pronto mucha gente no sabe. Entonces es hablar, es una charla bien bacana que tiene que ver obviamente con el arte y estamos súper contentos, muy contentos de verdad. Y hoy estamos con un parcero que queremos mucho, que admiramos mucho, músico, el viejo Juanes. Y usted es Juanes, pero usted es Juanes El de Temu. El de Temu. ¿Qué más, papi? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Parce, excelente, muchas gracias, No, Dieguín, muchas gracias, Novak, parce, por la invitación. De verdad, bueno, desde que vi el proyecto le había escrito a Diego porque, parce, me parece re importante este espacio. Bastante. Porque hay mucha información que muchas personas pueden tener, como hablaba ahorita con Novak y con Sergio, para que otras personas de afuera tengan herramientas que tal vez por su propia vivencia aún no han logrado como adaptar a su estilo de vida. Entonces es muy importante. Porque además, como hablaba también con Sergio, el cerebro del artista funciona muy diferente. Sí, entonces, total, claro. requiere como cierto tipo de comprensión y de procesos que generalmente no encontramos quien en la comunidad. Siempre habla, siempre nos coge. Total, que generalmente en la comunidad no encontramos como personas que nos guíen mucho a través de eso. Entonces, muy agradecido, parce, por la invitación, de verdad. Chiva, papi, no, y Juanes ha sido una de las personas que nos escribió ahí al Instagram, diciendo, padre, qué chimba estar, qué chimba poder contar mi historia, y me pasaron cierto tipo de cosas que ya la iremos hablando. Entonces, Juanes nos escribió, parce, qué chimba, quiero contar lo que me ha pasado, porque uno no sabe cuánta gente o se siente identificada, o le ha pasado, o puede prevenir que le pase alguna cosa. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de que cuando escuchó pues, el podcast de Will, cuando lo vio, se sintió identificado con muchas cosas de las que Will hablaba. Entonces muy bacano porque estamos viendo que sí está generando como que lo que habíamos pensado, que la gente llegue como que, ay, parce, ve, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, ve, yo quiero estar, yo puedo dar mi punto de vista o mi situación. Entonces nada, muy bacano, parce. Yo con eso que dicen ustedes dos también lo veo de esta manera, y es como ese aporte no solo obviamente entre la identificación ya con los artistas que pueden estar consolidados, que viven del arte, que trabajan con su arte, pero también con los jóvenes que están explorando, que están dudosos como, bueno, me gusta, pero ¿qué hago? Y se encuentran con un montón de conflictos que posiblemente muchos hayamos vivido. Entonces son herramientas que van a servir. Y vos dijiste algo muy válido, y es, pensamos en este espacio así, ¿por qué? Porque no es común hablar de la salud mental en los artistas. Se puede hablar de la salud mental en otro montón de áreas, pero en los artistas no es algo que se dé como con frecuencia en diferentes espacios. Sí, lo que Juanes decía, weón, es que el artista está, pues la mente está a 1000 por hora y en un vuelo muy diferente a o sea, nosotros no somos normales, pues, y gente rara, no. Gente rara. Vea, yo quiero empezar con la historia de Juanes. ¿Cómo llegaste al arte? ¿Cómo llegó eso a tu vida? Contanos un poquito como de tu historia como tal. Parce. Listo. Yo creo que el arte como tal no llega a la vida. Todo el mundo nace con un arte. De hecho, en cuanto a eso, yo tengo como un conflicto con lo que es el modelo educativo que se utiliza en el mundo.
y es un modelo muy limitante porque no te permite explorar tus artes realmente. O sea, a vos te instauran un montón de vainas y se supone que ahí tenés que encontrar la forma de desarrollar tu vida y ser feliz. Punto. Pero siento que hay un bloqueo frente al tema del arte. Yo tengo como unos modelos de creencias, digámoslo así, en los cuales todo debe funcionar como un flujo, porque la naturaleza funciona de esa manera. Hay cosas, o sea, hay animales que nacen con una función, la cumplen, mueren, y el ser humano no es diferente. Y dentro de todas las comunidades animales, todas las especies cumplen ciertos tipos de funciones dentro de sus manadas o sus hábitats para que todo funcione de una forma correcta. Ahora, el ser humano hace parte de esa naturaleza, pero el ser humano se ha alejado de esa naturaleza, porque lastimosamente la conciencia, que es nuestro superpoder, por llamarlo de alguna forma, la hemos ligado más a la forma en que nos podemos apropiar de lo demás que a la forma en que realmente debemos utilizar lo demás. O sea, no como yo me puedo favorecer de lo que la naturaleza me brinda y la puedo favorecer a ella, sino que yo soy dueño de la naturaleza. O sea, esa es la visión como ser humano. Entonces ahí hay un distanciamiento que me parece muy errado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Que cada ser humano nace con un talento particular que sirve para ese flujo que tiene que servir como comunidad. Ahora, si dentro de la educación yo estoy frustrando al ser humano a que se tiene que dedicar a esto, esa persona que se podía construir de una manera ya no lo va a hacer. Entonces, si yo no le permito explorar su talento, ¿cómo voy a lograr que encuentre su fin? Entonces las personas crecen tratando de buscar en qué son útiles y en qué son felices. Entonces, el arte nace con uno, pero la sociedad no te permite explorarla. Ahora, los que tenemos la ventaja de encontrarla, sea dibujo, sea música, sea poesía, sea cocina, sea barbería, sea tatuaje, sea carpintería, sea la ingeniería, todo es un arte. Cada persona es un artista en su, exacto, en su misión específica. Yo tengo un primo que es un artista de los dientes, weón. Y el man desde chiquito pintaba cuadros y hacía cosas con yeso. Y él se tiró por la parte de diseño dental y tal. Y es un mago. Es un mago. Es un artista de eso. Entonces, Así me hace una muela que me va al picaco. y se la hace. Es eso. Entonces, yo opino que cada quien nace con un arte. Encontrarla es el proceso. Ahí es donde está la expectativa de la vida. Para mí, la vida no es cumplir un ciclo de nazco, crezco, me reproduzco y me muero, sino de qué forma me desarrollo yo para llegar a ser la persona que quiero llegar a ser. Y no tiene nada que ver con conseguir una familia, con trabajar en algo, con un montón de cosas. Entonces, bueno, en la medida que fui creciendo, como te contaba ahorita, pues yo crecí en una familia muy tradicional, papá ingeniero, mamá economista, mi hermana también muy ligada a los números, muy estudiosa, muy juiciosa, y yo era el que no estudiaba, yo era el que tiene, el que sí. El artista como Carla. Exacto. La oveja negra, como le dicen, pues. Por eso se fue por la música. Entonces, bueno, cuando empecé como a explorar la música, que fue más como por empezar a cantar en la casa y toda esta vaina, me di cuenta que era algo que había disfrutado desde siempre. Y que mi hermana, como te decía, ya participaba en los coros del colegio. Yo iba y la veía, o ella ensayaba en la casa y yo me le pegaba y yo cantaba con ella y todo eso. Pero siempre fue como, es algo y ya. Era un algo que estaba ahí. Cuando empecé a cantar, estaba yo como en noveno, más o menos, que me parchaba en la casa a cantar. Empezaban las vecinas a decirle a mi mamá, ese que canta su hijo, ay, cómo canta bonito, no sé qué. O sea, fue tu método de conquista. Fue mi método de conquista. De hecho, ahorita que te contaba, bueno, esta parte la vamos a mencionar más adelante, un proceso que tuve bien teso con la voz. De hecho, una de las vueltas muy tesas dentro de ese cambio es que
para mí la voz siempre fue mi factor de mayor confianza. Ujú. Y el hecho de perderla, ahorita les cuento, el hecho de haberla perdido y que hubiese habido un cambio en el color y en toda esa vaina, me jugó re duro psicológicamente, porque yo ya no sentía seguridad hablando, y menos cantando. Claro, güey. Y echando los perros menos. Menos, weón, o sea, me volví muy de chat. O sea, yo antes era de mandar audio todo el tiempo y llamar Hola, hermosa, ¿cómo estás? parce, así por la mañana. Parce, entonces, claro, cuando pasó todo eso, yo dejé de enviar audios, yo dejé de hacer llamadas y de hecho, ahora que lo interiorizo me doy cuenta que todavía me cuesta Te cuesta. hablar por teléfono, ese tipo de vainas, aunque ya no me siento incómodo con cómo suena mi voz, pues. Pero sí se asumió dentro de la construcción en ese momento de Juan Fernández. Pero entonces, Juan, venga, para que no nos vayamos por allá. Sí, sí, Ya- sí, ya- sí, sí, ya no, llegamos, ya llegamos muy lejos, pero sí. volvemos al principio. Eso no venga. Íbamos en que las vecinas le empezaron a decir a su Ajá. mamá, ese muchacho como canta bonito. Exacto. Entonces, bueno, empecé a cantar. Pero a cantar y a escribir cosas con los parceros del salón del colegio. De hecho, me acuerdo en la primera canción que escribí fue porque un parcero llevaba varios días sin ir al colegio y con otro estábamos jodiendo. Es que ese man se está haciendo el enfermo, hagámosle una tiradera. Entonces, en esa época estaba muy de moda como con los parceros que batallas de gallos y bla, bla, bla. Entonces nos poníamos a joder y con los parceros, pues con un parcero empezamos como a escribir y tan. Y después él me dijo como, hey, hagamos más canciones. Nos pusimos a escribir y yo empezaba a cantar las canciones y yo como, me gusta lo que siento cuando estoy haciendo esto. Entonces a partir de ahí como que empecé a pensar, por lo que te decía ahorita, yo cuando me decían, ¿usted qué quiere ser de grande? Y yo como vengo de familia de números, yo le decía a mis papás, yo quiero ser ingeniero robótico. Yo quiero poder construir mi propio carro. O sea, cosas así, Ajá. que eran metas de niño alimentadas por una estructura familiar, Claro. ¿sí o no? Entonces ya en la medida en que yo fui descubriendo como este amor por el arte, recuerdo que un día incluso le dije a mi papá como, es que yo no sé si ustedes me van a apoyar con lo que yo quiero hacer. Un día saliendo del colegio, me acuerdo, tengo la escena así en la cabeza. Y él me dijo como, ¿y esto usted qué quiere hacer? Y yo le dije, es que a mí de verdad me gusta más la música. Y yo como, yo esperando la represalia. El juetazo. El chanclazo, no mentira. Pero pues sí fue como, ¿de qué manera les llevo esta información que no llegue a ser traumático para ellos asumirla? Porque hemos vivido en una sociedad donde el arte ha estado muy satanizada Sí, claro, también, desde la forma en que las personas se dedican a ella. Entonces, por el tema de las drogas, por el tema económico, por el tema de la exposición, por el tema de un montón de cosas que como familia, digamos que ni siquiera es egoísmo, es su forma de cuidar. Entonces, claro, ellos dicen como, si yo creo que mi hijo va a sufrir por este lado, mejor no lo apoyo. Ujú. Sí. Como una manera que uno puede ver como egoísmo, pero son las herramientas que ellos tienen Ellos para tienen. cuidar. Entonces, tampoco es como, voy a juzgar a esta persona porque no, parce. O sea, Pero digamos que uno adolescente muchas veces no la ve tan así. Esos son construcciones exacto. que se van haciendo ahora. No, ni adulto. O sea, todavía hay mucha gente que de adulto basa sus relaciones en el juicio. A todo. Entonces, para mí, eliminar el juicio es como una de las maneras de vivir una vida equilibrada. ¿Sí o qué? Sí. Partiendo desde ahí. Entonces, bueno, yo le comenté a mi papá toda la vaina y él, lejos de decirme como, no, tienes que hacer tal cosa, me dijo como, bueno, igual te voy a ayudar como a buscar buenas opciones. Entonces, explorando, me di cuenta que para estudiar música hay que ser músico ya. Sí, sí, para entrar a una O sea, academia hay para que entrar a una saber. academia hay Sí, que ser músico. hay que saber. Yo lo único que sabía era que había escrito un par de canciones jodiendo con un parcero y que a las vecinas les gustaba como cantaba. Punto. ¿Qué cantabas? Pues, ¿qué empezaste a cantar? Salsa. Sí, salsero. Empecé a cantar salsa, me encantaba cantar salsa. Ujú. De hecho, hay una canción que para mí es muy especial porque
fue la primera canción que mi mamá me escuchó cantando y fue y me dijo como me encanta cómo te suena esa canción, que se llama Me volvieron a hablar de ella de De Gilberto Santa Gilberto. Rosa. Entonces, como que hay una sensibilidad ya. Mira que lo bonito del arte es eso. De alguna manera genera como esos momentos de sensibilidad que hay otras cosas que no generan. Yo tengo un recuerdo muy bonito de una canción solo porque fue la primera canción que mi mamá me escuchó cantando. Claro. Entonces, ese tipo de cosas se logran solo a través de esa vaina, por Total. ejemplo. Entonces, bueno, yo no sabía nada de eso. Mi papá era profesor del ITM, él ya es pensionado, y en el ITM hay una carrera que se llama informática musical. Que La yo informática estudié. musical, Que yo no, también soy egresado de informática Sí. musical. Yo no la terminé, pues, pero sí. Ah, No pude con el cálculo, güey. yo repetí uno. Yo repetí como 10. Bueno, pero es eso, como que lo que te digo, mi familia era de números, entonces yo toda la vida fui muy ligado a las eso, matemáticas sí. y me iba bien Claro. con las sí, la matemáticas. hermana le hacía los parciales. Más no lo disfrutaba. Es eso. Me iba muy bien, más no lo disfrutaba. Entonces yo decía como, yo me voy a dedicar toda mi vida a pensar en números, porque es algo que ni siquiera me capta la atención. Mientras que si me ponían a hacer un minueto, yo me podía quedar hasta las 5 de la mañana con clase a las 6 y yo me iba para la clase sin sueño, porque estaba feliz de lo que había hecho durante toda la noche. Entonces, ese encontrar el camino marca la diferencia de la forma en la que vos te vas a desarrollar en lo que estás haciendo. Encontrar lo que disfrutes. Entonces, bueno, vi como el pensum de informática musical, vi que tenía mucho sobre música, porque ahí te enseñan contrapunto, armonía, composición, sustitución, orquestación, piano, un montón de herramientas que yo decía, wow. Lectura musical, oído musical, bla, bla, bla. Historia, todo. Historia de la música. Y además estaban los componentes tecnológicos de producción en estudio, de Sonido en trabajo vivo. de sonido en vivo, de física acústica, bla, 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 que ahí es donde entraba todo el tema de cálculos que acá. Y bueno, yo hice la prueba de aptitud musical, no era una prueba de música, sino de aptitud musical, de ritmo, de oído. Escúcheme estas notas y señáleme a qué alturas pertenece en unos punticos en el tablero. Sígame este patrón rítmico, cosas así. Y me fue muy bien. Entonces dije como, bueno, hay algo. Vamos a hacerla. ¿Hay con qué? ¿Hay con qué? Entré en informática musical, estudié informática musical y me tiré más por el lado de sonido en vivo que de producción en estudio. Y empecé a trabajar con empresas de sonido en vivo, hice un diplomado de sonido en vivo allá mismo en el ITM. Y mientras estaba haciendo el diplomado, dije como, me encantaría poder mezclar el lado musical con el lado visual, porque me parece un complemento muy importante. Entonces me presenté a comunicación audiovisual en el Poli y pasé, pero como uno es como tan despistado con toda la vaina, se me pasó la fecha de matrícula. Entonces cuando me llamaron y me dijeron, bueno, entonces venga, reclame yo reclame, ¿cómo así que reclame su plata? De que si yo tengo la matrícula, no, la matrícula era la semana pasada. Ay, parce. Es claro, a la familia, no voy a estudiar este semestre. ¿No pasaste? Sí, pero se me pasó la matrícula. Parce, entonces, bueno, empecé como pues terminé de hacer el diplomado, empecé a trabajar con empresas de sonido en vivo. Al otro semestre me volví a presentar, volví a pasar y ahí sí pues me matriculé, empecé todo el proceso de comunicación audiovisual. Como venía a estudiar sonido, entonces en la comunicación audiovisual hay una falencia muy grande que es el sonido. Entonces, tanto profesores como compañeros me empezaron a llamar para hacer producciones audiovisuales y que me hiciera cargo de la parte del sonido. Entonces eso me abrió las puertas desde el tercer semestre en la industria del audiovisual de Medellín. Empecé a trabajar con Due Films, una gran productora de unos grandes amigos, que ha sido escuela para muchos de los grandes audiovisuales de hoy en Medellín. Yacalope, Mojigato, Jairito Meshanskaya. Un abrazo para todos, de hecho que los quiero y han sido personas que me han acompañado demasiado como en todo el proceso de crecimiento desde la parte de la industria audiovisual. Y entonces ya empecé a trabajar en sonido audiovisual, y me empecé a alejar mucho de la música. Entonces como que hacía un de la toque, olla ahí, weón.
como que empecé a hacer un toque de vez en cuando, como que Y en paréntesis, en el momento cuando hacías un toque, ¿todavía era salsa o hacías No, no. orientarse como lo musical? Bueno, ya yendo a eso, en el ITM tuve mi primera banda, mis primeras bandas en realidad. Cuando entré al ITM, un día me puse a cantar con un parcero, él me dijo como, hey, me gusta tu vibrato. Tengo una banda que se llama Raza Nostra y necesito a alguien que me haga coros y segundas voces. Y dije, wow, pues apenas estoy empezando la carrera y ya me propusieron estar en una banda. Entonces, claro, entonces yo empecé a ensayar con ellos, brutal, estuvimos en Teleantioquia, grabamos, vi pues como toda la experiencia, estuve por primera vez en un estudio, para mí era una película pues, y estuvimos tocando en teatros, en bares, y paralelo a eso empecé a crear mi propio proyecto que cambió de nombre varias veces, era de música propia, un tiempo hicimos más reggaecito, más ska, bla, 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 un rockcito alternativo, combinado con un poquito de bossa nova, combinado con un poquito, siempre me han gustado mucho las mixturas. Entonces, con esa banda montamos un tema de los Fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán. Y acá había ay, ¿cómo es que se llamaba eso? Bueno, era como si fuera, ¿cómo es? Puta, un foro, una vaina así que se llamaba Medellín Ska, no recuerdo exactamente el nombre. Y en Medellín Ska iba a celebrar su primer aniversario y escucharon la versión de Manuel Santillán y nos dijeron, ¿no les interesa hacer un tributo? Yo como, un tributo a los Fabulosos Cadillacs, pues una chimba. Entonces empezamos como buscamos los músicos que nos faltaban, tanto a la vaina, empezamos a montar el tributo, se nos abrieron puertas con el tributo, con ellos tocamos, me acuerdo el evento de aniversario fue con unos Vagabundos y con otras bandas que tenían una trayectoria brutal. Y nosotros, pues, bien, gracias. pero la gente lo disfrutó demasiado. Tocamos un par de veces en el Poli, tocamos en Arte Vivo, cuando incluso todavía quedaba en la Glorieta de Monterrey. Después en la otra sede de Arte Vivo, en la 9. En la 9. En el restaurante que se llamaba El Aguacate, ahí en la Presidenta, ahí en la Presidenta también tocamos un montón, tocamos en el Blue, tocamos en Tres Cordilleras, entonces ya como que se empezó a abrir eso. Pero, como te digo, ya era cosa que yo había relegado como a ciertos momentos, como salió un toque, voy a tocar, pero me dejé preocupar por hacer mi música, por enfocarme más en el mundo del arte, por enfocarme en el mundo del dinero, que es el enfoque que le dan a uno realmente en el momento en que está en un proceso de estudio y de desarrollo como profesional, pues. Sí, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí me empecé como a alejar mucho de la música, a hacer cositas muy de vez en cuando y eso me empezó a generar mucha frustración. Entonces me di cuenta que que había entrado a todos esos procesos de comunicación audiovisual, de estudiar informática musical y de todo eso, por un fin que era hacer música y que no lo estaba llevando a cabo, por preocuparme por otras cosas. Económicamente me iba muy bien, pero ¿y qué? Claro, sí, güey. Como que era dejar de lado, güey, por eso que por lo que empezaste. Exacto. Digamos, por la plata, que es la esencia, eso era como dejar la esencia por la plata. Que de hecho ahorita les voy a contar algo que me enseñó mucho eso y es como de qué manera tomo decisiones actualmente debido a todos esos procesos. Entonces, bueno, me frustré, empecé como a beber demasiado porque tenía trabajo y plata, entonces, y no estaba haciendo algo que me hiciera feliz realmente, empecé a beber demasiado. Entonces yo salía de un rodaje, entregaba material en el centro audiovisual, y quedaba arribita del Lleras, pues vamos y nos quedamos en el Lleras. Y así con muchos parceros. Salíamos de rodaje, nos íbamos a ver, salíamos de rodaje, nos íbamos a ver. Al otro día que había que madrugar, ¿qué importa? O sea, se volvió esa dinámica. Y es una dinámica muy autodestructiva, weón. Porque realmente uno como que no se da tiempo, no se da cuenta que esa frustración que estás manejando, que estás dedicando ese tiempo a otras cosas, es tiempo que si tuvieras otro tipo de información,
podrías dedicar a lo que te está generando esa frustración. Pero para mí la forma más fácil de salir era irme a beber. Sí, claro. Entonces, en el 2017 fue un año muy difícil por un rompimiento, porque se me murió una mascota, bla, bla, bla. Y eso también como que aportó a que me sumiera más en eso. Entonces, cuando empecé el 2018, empecé como con ganas de otro enfoque, me alejé de algunas personas, empecé a hacer como cosas por mí. Y desde por ahí mitad de año dije, yo sé que si me quedo en Medellín, voy a seguir con la comodidad que me genera tener trabajo en eventos, tener trabajo en audiovisual. Yo necesito asumir un reto. Y el reto que quiero asumir es vivir de la música. Pero acá no lo voy a hacer. Entonces voy a coger mi guitarra y me voy a ir a recorrer Sudamérica. Y Entonces, casi. casi. Pues arranqué al otro año. O sea, como que ese tiempo lo pensaba y yo decía, Que no es sí, fácil. no, Pues, que locura, parce, es una pues, vuelta. digamos, tenés trabajo, está estable. Obviamente, pues, de pronto tenés los problemas de que salís de trabajar y te emborrachas y todo eso, pero entonces, pues, marica, estoy en una zona de confort, pues ahí, Que ese es el problema. obviamente la cabeza Exacto. diciendo, puta, quiero hacer tal cosa, pero pues aquí estoy bien que me voy a poner a chimbear. Porque está en esa zona de confort que no es como que. Pero es que realmente, ¿qué es estar bien? Acá voy a hacer un paréntesis. No me dejes olvidar dónde iba. Se nos va. Ahí quiero hacer un paréntesis y es que yo creo que, o sea, ustedes que manejan el campo de la psicología me pueden dar una pata y decir, qué hueva. Pero estas son como conclusiones que yo he llegado mucho, yo he sido mucho de pensar en todos los procesos que he asumido como persona para verlos reflejados en otras personas y saber cómo moverme, cómo entender la comunidad. Porque eso somos, o sea, somos un individuo, pero nos movemos como una comunidad, lo que les decía ahorita de que todo se debe manejar como un flujo. Entonces, dentro de eso, como que me he dado cuenta que a lo que llamamos zona de confort no es una zona de confort como tal, es una costumbre. ¿Qué pasa? Yo me puedo acostumbrar a emborracharme todos los días. Yo me puedo acostumbrar a estar aburrido en mi trabajo, pero que cuando me llegue la plata esté muy bien. Yo me puedo acostumbrar a que mi relación no es la mejor y peleo un montón, pero tengo una relación. Eso es una zona de confort. No quiere decir que estés bien. Quiere decir que estás estable y te da miedo probar otras cosas. Entonces vos lo asumís como tu zona donde estás bien. Es que además con eso que vos estás diciendo hay un elemento clave respecto a lo que llamamos zona de confort y yo creo que vos lo vas señalando. Hay momentos donde se vuelve muy cliché la frase, pero es porque como que todo lo que fuera confort es negativo. Y no necesariamente, o sea, cuando ya hay un asunto donde yo digo, sí, estoy en esa zona de confort, estoy acomodado en lo que está sucediendo, pero estoy insatisfecho, bueno, ahí hay que hacerse las preguntas y hay que hacer búsquedas. Sin embargo, también hay momentos donde yo digo, parce, estoy, pues, que me gusta la estabilidad que tengo, que tal cosa, que puedo dormir hasta tarde, que todo lo que sea. Estás en tu zona de confort. Sí, hasta las huevas. Pues, o sea, realmente, y no me incomoda, ¿cierto? O sea, ahí hay una diferenciación que hay que hacer con ese tema. Absolutamente, absolutamente. Entonces, como el manejo de términos, que ahí es donde está. O sea, el lenguaje es muy bonito, pero también es muy limitante. Entonces, como que también saber de qué manera puedo usar el lenguaje en pro de. Por ejemplo, eso pasa mucho en temas religiosos y de pensamiento, porque todo apunta a lo mismo y lo que cambia es el lenguaje y ese lenguaje genera conflicto. Entonces, ¿de qué manera dentro de el desarrollo también de la psiquis y de cómo yo quiero que una persona se comporte y asuma las vainas, puedo hacerle un mejor acompañamiento desde el lenguaje, que es el código que tenemos para hacer entender a otra persona algo? Entonces, a partir de ahí, como que hay un trabajo bien interesante dentro de lo que es eso de zona de confort, dentro de lo que es acomodación, dentro de lo que es éxito, para mí el término peor utilizado del mundo, dentro de lo que es arte y artista. O sea, todos los términos tienen unas concepciones infinitas, porque depende de la percepción del mundo individual que haya sorteado hasta llegar al término.
Entonces, venga, que es que usted se me va yendo. Por eso le dije que no me dejara Entonces, olvidar pille, medio. pille, pues. Parce, vea, antes de que se me vaya usted para por allá, ¿sí o qué? Hay algo que me quedó resonando un poco y es el hecho de cuando hablabas de la bebida, como de toda esa naturalidad que ya tenías frente a las grabaciones, a salir a beber, eh, como todas esas dinámicas que si bien estaban cargadas de dinero podían ser como incómodas para vos. ¿Qué pasa ahí con tu red de apoyo? ¿Quiénes eran? ¿Qué había? ¿Qué sucedía en ese momento? Con respecto a eso, me parece una pregunta re interesante. Es que Porque mis es que preguntas uno, bueno, con respecto a eso, hay un tema muy interesante y es que lo voy a poner en una frase que se me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué, pero es como si vos estás en la cagada, los otros bollos son tus mejores compañeros. ¿Sí o qué? Ujú. Entonces, cuando yo estaba ahí, para mí mi red de apoyo y mis amigos eran los que se estaban emborrachando conmigo. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo a tocar un tema y es el juicio. Entonces, ¿qué pasa? Los parceros de toda la vida que en esa época realmente me distancié un poco de ellos, me decían como, es que estás bebiendo mucho, es que estás muy desordenado, es que no sé qué. Después de pasar todo ese proceso, que ya como con la cabeza en otro lado pude hablar con ellos, pues de algunas cosas puntuales de ellos, yo les decía, porque ellos me decían como, pero es que yo sí te lo decía, y yo, no, vos lo juzgabas, es muy diferente a que vos me digas, Juan, ¿por qué estás pasando, parce? Yo veo que estás asumiendo este tipo de dinámicas, que son dinámicas muy autodestructivas, que pueden funcionar de otra manera, pero no lo estás haciendo. Y yo veo que vos tenés talentos para esto y esto. ¿Qué podemos hacer en cuanto a eso? Eso es una forma de decirlo Ujú. que a vos te va a generar la confianza de hablarlo. Muy diferente a que llegue el parcero y te diga, te estás Ya, volviendo un un borracho, borracho, hijo de te estás puta. volviendo un Degenerado. borracho irresponsable y solamente estás pensando en fiesta y alcohol. Eso a mí no Es me va a verdad. construir, que en ese momento es Sí. verdad, pero hay un trasfondo Exactamente. y es más importante para la gente señalar que entender el trasfondo. Yo quiero entrar ahí en eso y es, ¿cuál era el trasfondo de eso? La frustración que me generaba no estar haciendo música. Ujú. Ese era mi trasfondo, porque me había alejado del objetivo inicial de todo mi proceso educativo, que era hacer música. Entonces, claro, llegó el final de ese 2018 y me acuerdo que en diciembre, Fíjate, yo voy a contar como una anécdota que a mí me pasó claro que también, sí, por ejemplo, con Botero. Hubo un momento, weón, donde los dos estábamos en una etapa como de tusa, la hijo de puta, y nosotros que hicimos, el mecanismo que cogimos fue salir a farrear. Y farré, y eso fue meses enteros de salga, veo, a parche y tal. Y mucha gente llegó con el comentario, pero es que está saliendo mucho. Y también le decían a Botero, pero es que se llegó tal y que no hay que. Y si nosotros siempre nos contamos todos, ¿quién nos dice, papi, usted raja de nosotros? Nosotros le estamos, o sea, sepa que usted ya está, Ya cada está cada quien señalado. sabe, o sea, cada quien sabe. Y así todo va el a mundo, rajar de alguno de los dos con un X. sí, o sea, weón. Y la gente llegaba y no, ay, pues, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué todo aquello? Marica, la gente no sabe el apoyo que fuimos él para mí y yo para él, weón, en esa época. O sea, puede que sí, que estuvieron muy chirrete y todo, pero estábamos, primero, estando juntos, apoyándonos. Primero hablábamos de lo que nos pasaba. Segundo, marica, yo viví en la casa en 3 meses, weón. Y a veces pasaban días donde en medio nos hablábamos, él en lo suyo, yo en lo mío. Simplemente el hecho de estar ahí, weón, en ese espacio, los dos juntos, de un momento a otro hablar y tomemos una pola y salgamos a farrear, pero, marica, la gente no sabe el apoyo que puede llegar a ser una persona en ciertos momentos, así estés farreando, así estés haciendo lo que sea, pero lo necesario que se puede Total, volver, weón. Y la gente simplemente por hablar y juzgar, te está volviendo un borracho, es que ya salís todos los días, que, marica, la gente no tiene ni idea, weón, por lo que le está pasando absolutamente. y prefiere señalarte y decirte tal cosa en vez de preguntar ahí, par de qué pasa, tal. Y la gente es así, weón. A mí me lleva mucho eso como a esa canción de Héctor Lavoe, del cantante, parce. Cuando uno la escucha,
dentro de toda la fortaleza que tiene esa canción es ese sentimiento que se le siente a Héctor Sí, cantando. Que uno Ujú. dice como, uy, este man a él le está doliendo la La vida vive, claro. cuando canta eso. Y es un tema de que en ocasiones es muy sencillo juzgar. Y es muy sencillo era decir, fácil. es que este man está muy loco, muy llevado, muy de todo. Sí, pues seguramente. Y habrán otros momentos donde uno diga, pues sí, es que yo me quiero chirriar, como Sí, se dice, yo quiero desbocarme porque sí. Pero también muchas veces ahí hay unos elementos y hay exacto. unas búsquedas que se tienen. En algunos será el alcohol, en otros pueden ser las drogas, pueden ser otro Ujú. montón de cosas que les ayudan como en esos procesos. O Total, encerrarse y querer estar solo, marica. Epa, absolutamente. Por ejemplo, ese es un proceso muy importante. Aprender a estar solo, o sea, aprender a convivir en soledad y en silencio, que ya voy a tocar ese tema que de hecho es como el tema que más me ha hecho crecer a mí como persona y como artista, por lo que les decía de lo de la voz, que ya vamos a llegar precisamente tiene que ver con el viaje. eso, vamos al viaje, pues. Listo. En diciembre del 2018 estaba reunido con toda la familia y le dije a mis papás, yo el otro año quiero coger la guitarra e irme a recorrer Sudamérica. Y otra vez como cuando le dije a mi papá, es que yo quiero hacer música y no sé si me van a apoyar, yo esperaba el grito en el cielo. Y la respuesta de mi mamá fueron esas cuatro palabras, qué rico hijo. Y yo, eso fue como empaqué la maleta, parce. Entonces, bueno, hice un último concierto con mi banda antes de irme, como, hey, La ni despedida, pensaba la era irme despedida. 3 meses, fueron 20. Eh, porque me fui realmente como sin tiempo, pues, o sea, yo necesitaba vivir y explorar. Me iba a ir con un parcero que al final no pudo viajar, le había comentado a otro, el parcero es fotógrafo, es un gran fotógrafo, y él me decía como, pero es que yo necesito aportar a la generación de dinero para que podamos pensar en sustentar el viaje. Yo le dije, negro, ¿usted toca algún instrumento de percusión? No. Y yo, ¿se le mide aprender cajón peruano? Va. Pues compramos un cajón, yo le enseñé unas basecitas, el parcero se pegó a estudiar, yo me iba para la casa de él, montamos un repertorio y ya empezamos a planear el tema de los tiquetes, nos fuimos hasta Ipiales y ahí empezamos a bajar. ¿Qué pasó? Durante este viaje, bueno, esto fue una exploración muy tesa porque pues realmente nos fuimos a la jura, a tocar en parques, Lo que tocamos en saliera, güey. buses, tocamos en Restaurante. trenes, A tocamos en mochilear, literal, pues, restaurantes, decir la tocamos en el subterráneo de Buenos Aires, tocamos en todos lados. En Ecuador por momentos nos empezó a ir muy bien y ya nos llamaban para fiestas privadas y en hoteles y tal, porque encontramos otro músico y ya creamos una banda viajera y viajamos los tres por algún tiempo dentro de Ecuador. Tenías pantaloncito de rayitas. No. Y todo hippie. No, no. No, muchachos, no es juzgar. No juzgues, no juzgues. Escuchamos, pero no juzgamos. No, realmente como que dentro de eso, incluso con la banda, yo cuando voy a tocar con la banda siempre trato de ponerme una buena percha, pues como que me gusta transmitir eso, como que es la importancia que le estoy dando al arte. El valor. Sí, no simplemente como, me voy a dar bien para mi público, no, me voy a dar bien para mí porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, allá también era como, vamos a salir a tocar, papi, lo mejor que tengamos. Y obviamente la ropa durante el recorrido sigue bajando, pero entonces tratábamos de comprar nuevas cosas, si fuera camisetas, cosas que se vieran bien, para llegarle bien a la gente. Y eso también fue lo que generó que nos empezaran a buscar, que nos veían pasando por ahí, hey, ¿cuándo van a venir a tocar? No sé qué tan. Se iba generando como ese reconocimiento dentro de las ciudades o pueblos pequeños, pues donde estuvimos en Ecuador. Se rompió la banda, llegamos a Argentina porque el otro chico con el que tocábamos era un venezolano, nosotros viajábamos por tierra y no le permitieron pasar algunas fronteras, entonces dividieron la banda, llegamos a Argentina, solamente con el parcero pues del cajón y
Cuando llegamos a Argentina, yo ya sentía que yo estaba perdiendo mucho registro al cantar. Como que no alcanzaba Una las fatiga, ¿o mismas qué? notas, una fatiga, parce, brutal. Entonces yo le empecé como a hacer un poquito el feo, weón, a salir, porque era como que me frustraba un poquito ya también el tema de estar en la calle, que de pronto de un momento a otro me empezara a doler la garganta, y obviamente era algo que me preocupaba, pero era algo que yo allá no podía hacer nada. Yo ya había asumido un reto y tocaba llevarlo a cabo sí o sí. Estoy hablando de que cuando llegué a Argentina, a ver, yo llegué a Argentina en agosto, yo salí acá en abril. En ese otro tiempo estuve entre Ecuador, unos días en Perú, un par de días en el norte de Chile y entre Argentina. De abril, mayo, junio, julio, agosto, fueron 4 meses dándole muy duro a cantar casi que todos los días en espacios que no eran propicios para Claro. hacerlo, Ujú. que generaba un desgaste. Entonces, cuando llegué a Argentina y sentí eso, que de hecho desde Ecuador no sentí un poco, pero tenía el apoyo del otro parcero que cantaba conmigo. Entonces yo le decía como, no, yo te armonizo, yo hago las segundas, yo tan, o buscábamos canciones cómodas para él y cómodas para mí. Cuando a él me quedó todo el repertorio, yo me di cuenta que había algo que no estaba funcionando. Listo, estuvimos un tiempo en Córdoba, de ahí fuimos a Buenos Aires. En Buenos Aires nos quedamos en la casa de un parcero, Owen, que de mucho, parce, con absoluto amor nos prestó su casa, porque de hecho él no estaba en Buenos Aires, él estaba en ese momento en Colombia, lo conocí en Ecuador viajando. Me dijo como cuando lleguen a Buenos Aires me avisan que mi casa es su casa. Ay, Y literal, llegamos allá, papi, nos dijo, pasen por las llaves, y papi, el man nos prestó su espacio. Entonces allá teníamos el espacio, otra vez salimos como a trabajar en los buses, lo mismo, la gente nos empezó a conocer como en el sector donde trabajábamos y toda la vaina y nos fue muy bien. Y dijimos como vámonos para Mendoza. Nos tiramos para Mendoza, en Mendoza llegamos a un hostel que se volvió como mi hogar prácticamente el resto del tiempo del viaje. Y allá sucedió algo muy particular. Y fue que estando en Mendoza, perdí la voz, literal, del todo. o sea, del todo. Tengo la fecha exacta y todo. El 17 de noviembre del 2019 yo me desperté sin voz. O Ay, gonorrea. sea, ¿Pero el día literal, anterior se te sentiste llevado o fue algo como me que sentía bien, weón. y te despertaste Y y eso, chao? y o sea, estaba hablando con un parcero y con la novia. Y me quedé hablando con ellos, no sé qué, hasta tarde, sentí un poquito de fatiga ya en la noche hablando, pero fui, me acosté y me levanté sin voz y duré una semana completa sin voz. Como yo trabajaba en el hostel, yo en ese momento era casi que el encargado del hostel, después sí tuve como ese papel de encargado a full, pero en ese momento estaba como llevando algunas tareas con el hermano del dueño, un gran amigo Bruno, el dueño Nico. Trabajaba muy de la mano con ellos dos, la parte de recepción, ayudándole a la gente, mostrándoles el mapa de la ciudad, ofreciéndoles los tours que teníamos en el hostel, pues para que hicieran dentro de la ciudad. Era hablar todo el Claro. tiempo. Y como eso era lo que en ese momento me estaba generando el dinero porque le estaba haciendo el feo a cantar por obvias razones, entonces yo seguí tratando de llevar la vuelta. Incluso lo volvimos chiste, pues. Entonces con el parcero Bruno hicimos unos cartelitos. El de él decía que él era mi traductor y él mismo decía error 404, voice not found. Entonces yo me porceaba con el cartelito en recepción y él me ayudaba como con eso, pero igual hacía mucho esfuerzo para hablar durante el día. Entonces, claro, todos los días, al otro día yo me despertaba y era por ahí media hora, 40 minutos pensando, ¿intento hablar o no intento hablar? Porque no sé si va a salir la voz. Entonces era muy teso, weón. Cuando llegaba intentaba hacer un sonido. No salía nada. Sí, ¿Y cómo fue ese momento el primer día en que te pasó? O sea, vos te despertaste, ibas a decir algo y no te dio. literal, así. O sea, ni siquiera era como dolor, no era como, es que siento una molestia, fue como, ay, marica, no puedo hablar, weón. Mira, ¿qué es esto, perro? Entonces, claro, pasé toda una semana así. A la semana dije, muy por urgencias, esto no va a cambiar.
Me fui por urgencias, afortunadamente allá pues así usted sea extranjero, lo atienden con un DIN, me aplicaron unas inyecciones, me dijeron tenés una laringitis, la hijueputa. Hacía unos años atrás a mí un doctor me había dicho que tenía una laringitis crónica. En ese momento yo no entendía los porqués, no nada. Yo decía, bueno, tengo la laringe inflamada, algo habré comido, algún esfuerzo le habré hecho, esto se va a desinflamar. Cuando allá me dijeron lo de laringitis, me acordé lo de que ese doctor me había dicho hacía años. Entonces la mierda sí era crónica, de Sí, verdad. No era chiste, no No era era chiste. chiste, o sea, esta vuelta sí es crónica. Entonces, bueno, me aplicaron eso, como a los 2 días ya tenía un poquito más de voz. Entonces yo otra vez como que intentaba medio cantar y bla, 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 pero la voz nunca se recuperó. O sea, a partir de ahí nunca se recuperó. Entonces como que si cantaba era haciendo un sobreesfuerzo, pero así parce un sobreesfuerzo, el hijo de puta. Normalmente uno, digamos que tiene un registro de aproximadamente 2 octavas como cantante, 2 octavas y piquito. Yo tenía un registro de media octava Ey, en gonorrea. ese momento, literal. E incluso para hablar se empezó a volver un problema, porque entonces yo empecé a hablar con vos y de un momento a otro. Se iba. Para mí se volvió muy frustrante incluso hablar. O sea, como compartir en general con la gente se volvió un proceso muy teso, porque yo no sabía cuándo iba a salir la voz y cuándo no. Entonces, salir a parchar, qué gonorrea. O sea, yo empecé como a hacerle el quite, pero no hablar con nadie de que era por eso, sino como, No voy ya. es Como aislarte porque como es mi proceso, nea, yo lo tengo que asumir, es mi proceso y lo tengo que asumir. Bueno, me agarró la pandemia allá en Mendoza, me fui como un tiempo para Chile, me iba a subir por Chile, porque ya tenía ganas de llegar a Colombia. El parcero, el hermano del dueño que les digo, cayó a Chile y me dijo como, hey, yo voy a subir a Colombia también, si querés vamos a Mendoza, estamos el último mes allá, parchamos y ya nos subimos para Perú y ya nos tiramos derecho para Colombia. Yo, ámelo, sí, no me subo solo, bien. Me volví para Mendoza y el fin de semana yo iba a viajar un martes para el norte de Argentina. Martes o un miércoles para el norte de Argentina. Nosotros en el hostel hacíamos 2 asados a la semana para los huéspedes. ¿Y okay? Y me iba a ir para el norte y le dije al dueño, a Nico, le dije, parce, me voy mañana, Tim. Me dijo, Juan, quédate hasta el sábado. O sea que no, andate el domingo, me ayudas el sábado con el último asado y yo te pago el tiquete hasta Salta y pues te pago lo que te debo hasta ahora. Yo hago lazo, me hago otra luquita esta semana, él me va a pagar el tiquete, pues, me voy melo para cruzar a Bolivia, ¿sí o qué? Con plata. Parce, yo me iba a ir el domingo y el sábado cerraron fronteras por COVID. Pero afortunadamente, si este parcero me hubiera dejado ir el martes, yo me hubiera embalado feo en Bolivia. Allá que en un lugar conocido. Allá que en un lugar conocido, el parcero nunca me cobró la estadía por estar ahí. De hecho, pues el hostel tuvo que cerrar. Entonces, con las personas que había, buscamos como la manera de sostenerlo. Volvió el hermano, porque el hermano ya había viajado para Perú, entonces le tocó devolverse, lo dejaron 15 días encerrado en un hotel, que de hecho una caja que hace un par de días se cumplieron 25 años de esto. El hotel Aconcagua, que es desde donde Charly García se tiró del 9º piso a la piscina. A él lo hospedaron en el 9º piso de ese hotel. Entonces, nosotros tirábamos mucha caja porque hacíamos videollamadas y él salía al balcón y grababa la piscina. Y yo le decía como, pero te das cuenta que puedes estar parado de donde Charly se tiró a la piscina, weón. Entonces el man era como, wow, pa, yo te imaginas de Charly, éramos chimbeando pues con eso. Cuando el parcero salió y volvió al hostel, el man es un chef del putas y él dijo, tenemos que buscar la manera de que el hostel genere algo, porque si no, no vamos a tener ni dónde vivir. Entonces creamos un restaurante de cocina oculta. A mí siempre se me ha dado muy bien la cocina y de hecho era una de las funciones ahí en el hostel. Espérate, hablemos de la voz, que es que eso, espérate. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? No, es que todo ese proceso fue en Argentina. En esa época yo no podía cantar. Ahí tenía la voz puteada. Pero me tocó buscar las maneras de sustentarme, porque pues música como
no había ni turismo ni Sí, o sea, voz. Dejé de tocar guitarra porque me parecía re frustrante coger una guitarra y no poder cantar. Uy, sí, bro. Entonces, como que ese tipo de vainas me alejaron mucho por momentos de la música. Empezamos a trabajar en el tema de la cocina para tener un sustento. Y ya, pues durante pandemia vinieron relaciones, cierres, problemas allá. Obviamente, nadie está exento de problemas y menos en una situación así. Entonces, la terminación de la relación fue muy caótica, el no poder volver a Colombia era muy caótico, eso sumado pues como a todo eso, me tocó estar allá hasta diciembre del 2020. Cuando vine en diciembre del 2020, bueno, en ese periodo aprendí a tatuar en handpoke. Y lo de la cocina, me metiste a la cocina. Sí, o sea, a mí se me daba muy bien la cocina, creamos el restaurante y con eso como que ya saca, pues, digamos que sacamos adelante, no, logramos hacer algo, por lo menos entretenernos, generar algo de dinero para poder comer y toda la vaina, para poder pagar algunas cuentas del local como tal del hostel. Y bueno, también empecé a tatuar en handbook, como les decía, como buscando también. Explique qué es tatuar en... El tatuaje en handbook es la primera modalidad de tatuaje que existió, pues, que es tatuar con tinta y una aguja manipulada con la mano y no con máquina. Entonces es como el método tradicional, por llamarlo de alguna manera. Es mucho más suave con la piel, o sea, para la recuperación y toda la vaina, genera texturas muy diferentes, o sea, es otro campo totalmente diferente. Y yo me enamoré mucho de eso, principalmente por el tiempo que tenía que pasar creando una obra, el silencio, en ese momento el silencio para mí era como, wow, te amo silencio. Entonces como todo eso me llevó a meterme muy en ese campo, pues. Todo este proceso en Argentina hasta diciembre del 2020, handpoke, cocina, cierre de relaciones, bla, 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 lloro, me río, no sé qué. Vuelvo a Colombia a ver qué putas pasó con mi garganta. O sea, esa era mi misión principal cuando llegara acá. Obviamente llegué sin EPS y toda esa vaina, entonces llegué a pagar particular. Afortunadamente, desde el momento que llegué, me empezaron otra vez a llamar a trabajar en ciertas cosas de audiovisual y de sonido en vivo. Entonces como que tuve unos ingresos de entrada. Y también con el handbook me empecé como a apoyar ahí. Pero entonces ahí empieza todo el tema de la manera en que uno, cuando tiene claridad de lo que quiere, tiene que empezar a tomar ciertas decisiones muy por encima de lo que puede ser agradable al mundo y que por momentos tampoco va a ser agradable para uno, me explico. Cuando yo llegué acá y empecé el proceso de recuperación vocal, o sea, primero el examen, lo que me dijeron en la nasolaringoscopia fue, al parecer tenías un quiste, y al parecer ese quiste se reventó y se transformó en una fibrosis. ¿Qué es una fibrosis? Una fibrosis es una cicatrización en la cuerda que genera, literal, una cicatriz en cualquier parte del cuerpo, que genera como una textura diferente. Esa textura en un órgano como una cuerda vocal es fatal porque no le permite vibrar. Además de eso, la cuerda vocal es una de las pocas partes del cuerpo que no tiene la habilidad de regenerarse. Entonces, baila por todo lado. Entonces son cosas de mucho cuidado. Entonces yo empecé terapias de recuperación, pagando pues foniatría mientras hacía todas las vueltas del seguro. Casi que yo estaba trabajando para mis terapias de foniatría semanales, ¿sí o qué? Entonces, mientras todas las vueltas del seguro, después que el seguro lo asumió, seguí con terapias de foniatría. Y tenía la presión de la familia de, pero es que vos tienes tus carreras, ¿por qué no estás buscando un trabajo? Y yo era como, porque estoy en mi proceso. Para mí en este momento, yo no voy a hacer absolutamente nada que me impida tener el tiempo para recuperarme. Y hay un asunto con algo que pues imagino que pasó también de esa manera. El hecho de viajar, de explorar, de vivir solo, de conocer otras culturas,
te pone en otro lugar cuando con piensas. respecto a todo. Yo llegué a Medellín sintiéndome la persona más extraña de Medellín. Te lo juro, yo no entendía la dinámica de la ciudad. Yo decía, acá la gente, ¿por qué aparenta tanto, weón? Parece literal, o sea, yo empecé a criticar todas las dinámicas de la ciudad porque yo venía de un tiempo donde tuve muy poco y fui más feliz que nunca en mi vida. Entonces entró también un problema, una discusión con el dinero. No por el hecho de que no quisiera tenerlo, sino por el hecho de que no quería tenerlo de cualquier manera. Pero explicar eso es muy difícil. Entonces la gente solamente lo veía como que yo había venido del viaje siendo un hippie que no quería trabajar. Y te viniste con el pantaloncito Y raro. me vine con el pantalón de raza. Parece claro, entonces como que yo llego con mi cabeza totalmente revolucionada, dándome cuenta que había encontrado la felicidad, pero que la vida me había puesto una prueba muy grande para poder seguirme dedicando a esa felicidad y que tenía un montón de herramientas para poder trabajar por ella, pero que acá lo único que estaba recibiendo era trabajar, 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 trabajar. Por si nadie entendía que yo estaba trabajando. O sea, para mí yo estaba trabajando como nadie, weón. En mi proceso psicológico, en mi proceso de recuperación, en intentar hacer que me funcionara hacer otras cositas mientras podía llevar a cabo todo ese proceso. Papi, era un trabajo más duro que madrugar a las 5 de la mañana, meterme en un call center hasta las 11, 12 de la noche y llegar a dormir. Papi, era más difícil, se lo juro, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque además estaba lidiando con mi cabeza, que también en un punto llega y te dice, de bueno, le vas a seguir luchando, no trabajar. Porque uno se empieza a contaminar de todo lo que le está llegando de afuera. Hasta que volvía y decía, no, no, o sea, usted, papi, usted escúchese lo que se está diciendo usted mismo y bájele 5. Porque si la gente de afuera está en contra de lo que usted está haciendo, usted es la persona que tiene que estar de acuerdo. Porque si no, no vamos a hacer nada. O sea, si yo no creo en mi proceso no vale nada. Porque es que el cerebro no conoce supuestos. Yo como ser, dentro de toda la información que puedo recopilar, yo puedo decir, ay, sí, es que yo puedo tener dudas sobre esto, pero yo sé que por este lado lo estoy haciendo bien. Pero al cerebro lo estoy minando de miedos y de peros y de vainas, y el cerebro asume eso como una barrera. Y cruzar esas barreras va a ser más difícil que cruzar las barreras que me pone la gente de afuera. Porque es que si yo mismo me pongo la barrera, ¿cómo la va a saltar? Ahí, en ese momento, cuando te encontrás con este monstruo de ciudad, con un montón de dinámicas que no son las tuyas, que estás en terapia, que hay unos señalamientos, ¿qué pasó? Como para recuperarte, para encontrar otra vez como eso que tenías. ¿Qué pasó? Pasaron muchas discusiones conmigo mismo, con mucha gente. Lo que te digo, la insistencia de en cada oportunidad, vos no te estás preocupando por la economía, vos no estás buscando tal cosa, vos tal otra. Pero yo trataba como de seguir ahí firme, como de demostrar que sí. Pero el demostrar que sí en la sociedad requiere que ese sí que vos estés diciendo te genere un flujo. Y ese sí, a mí solo me estaba generando la seguridad de que lo estaba haciendo bien, más no un flujo. Entonces, el flujo que me llegaba era muy mínimo, me daba para cubrir cosas mínimas. Pero yo seguí en el proceso, entonces, parcero que trabaja en la alcaldía, marica, yo te puedo meter a la alcaldía. Es un sueldo de 5 palos y pico. Y yo, no. Yo qué dije, dije que no. Ay, papi, otra vez todo el mundo encima, weón. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vas a decir que no a 5 millones? Parce, sí, pero es que son 5 millones que me van a ocupar 3 años de mi vida a full. Porque yo sé cómo trabaja él. Él no tiene tiempo de nada más, pero ese es su proyecto de vida, no es el mío. Entonces, ¿cómo me voy a dedicar 3 años a eso y voy a soltar mi proceso de recuperación y un montón de cosas que tengo que hacer ya? Porque a esto no le puedo dar más tiempo. Porque si sigo
dañando la voz y no pensando en recuperarla, porque la pierdo del todo y ya no voy a tener vuelta atrás. ¿Qué pasa? Uno dentro, cuando uno siente los señalamientos y uno ni siquiera quiere explicarle esto a la gente. Ujú. Uno simplemente siente como, voy a ir en contra de la corriente y punto, y que pelee el que quiera pelear, porque yo sé que lo estoy haciendo bien y por mí. Que es un error también del ego de uno, llevarlo como a confrontarse con el diferente, porque es que realmente yo no tengo que pelear con lo diferente, porque yo no veo la vida de la forma en la que ellos la ven. Entonces, ¿yo por qué voy a pelear con tu punto de vista? No tengo por qué. Entonces, claro, después llegó otro parcero, pues un parcero con el que he trabajado haciendo como sonido para producciones grandes, que se llama Carlos Arcila. Me llamó para grabar una serie que eran 3 meses fuera de la ciudad. El audiovisual acá en general en Colombia es un medio que es bien pago. Entonces eran 3 meses por un muy buen pago, pero chao, 3 meses de terapia, weón, porque me tocaba irme de la ciudad incluso. Le dije que no. Claro, todos esos no, para mí fueron los pleitos más grandes que pude tener con mucha gente acá. Seguí en el proceso de terapia, ya la EPS me pasó a la clínica Orland, con mi foniatra de cabecera Isa Parsi, que le debo la vida, y con mi laringóloga, que, marica, ella fue la que me operó. Entonces, pues, esas dos mujeres, son 3 mujeres, parce, que básicamente les debo poder estar haciendo música nuevamente, que son mi foniatra, Isa, mi coach vocal, Isa también, y mi laringóloga, que se llama Mónica Castro, que es laringóloga de la clínica Orland. Después de un año completo de terapia, mi laringóloga me dijo, Juan, hemos logrado algunos avances en la voz hablada, pero para el canto no hay ninguna mejora. La única opción que yo veo y que hasta ahora no te la había propuesto por el riesgo que conlleva es la cirugía. ¿Y por qué te digo que conlleva un riesgo? Porque puede que vuelvas a cantar, puede que nunca puedas volver a cantar, pero dentro de esas opciones es la única opción que te puede llevar a lograrlo. Yo le dije, operémonos. Pues no lo dije así de tranquilo, obviamente, yo me pegué todas las chillas del mundo. De hecho, la noche antes de la cirugía escribí una canción que era como la catarsis, despidiendo, como si me estuviera despidiendo de un amor, pero hablándole a la voz y diciéndole como, yo sé que te vas a ir hoy, pero volvé, por favor, te lo pido. Entonces, como que hice eso, al otro día la cirugía. Después de la cirugía fueron 19 días de silencio absoluto, un reto muy grande. Porque fue la época en la que me tocó convivir realmente con el silencio de una forma en la que jamás pensé experimentarlo. Y es que convivir con el silencio no es no escuchar nada, es escucharte vos todo el tiempo. Y eso es más difícil que no escuchar nada, weón. Entonces, yo no prendía un televisor porque me daba rabia escuchar a gente hablar. No prendía un radio, me daba rabia escuchar a gente cantar. Me encerraba en mi pieza porque me daba rabia tener que compartir con la gente de mi casa. Entonces yo solo salía de mi pieza a comer y salía con un tablerito para escribir lo que quisiera decirles. Entonces fueron 19 días de autoterapia. Pero terapia heavy, weón. O sea, de primeros días de señalamientos, de cómo es que si a vos te daba disfonía, entonces ¿por qué no te diste cuenta que había algo mal con tu garganta de entrada? De por qué no calentabas antes de cantar, weón, si estabas saliendo a cantar en buses y en la calle, en restaurantes, y parecía un montón de juicios, y después era como, ¿qué estoy ganando yo señalándome así, parce? Pues, o sea, a la final, la persona que tiene que tener más compasión con mi proceso soy yo, weón. Entonces, no, papi, venga, vamos a hacerlo diferente. Y te vas a recuperar. Te vas a recuperar. Yo sé que estás en un proceso muy teso, pero lo asumiste porque tenés una finalidad. Y si lo asumiste es porque sos capaz. Asumite esto como una prueba.
te desviaste de la música mucho tiempo. Le dijiste a la vida, llegó el momento, me voy a dedicar a la música y te lo voy a demostrar. Para vos demostrarlo fue irte a viajar haciendo música. Para la vida demostrarlo es que te quite tu instrumento y que vos demostres que tenés la capacidad de volver a luchar por él. Fíjate que antes de que vos dijeras eso, yo te iba a preguntar exactamente eso, como que te sostuvo en ese proceso, ¿cierto? Porque obviamente la frustración, la tristeza, el dolor, hasta la misma envidia, pues, porque vos decías, Era envidia total, o sea, que también hay que lidiar Claro. con eso. Es como, no, porque Sí, sí. cagón. no hablen, weón. Ustedes no ven que yo no puedo hablar. ¿Por qué hablan, par? Parce, eso es un, puro te digo, es un trabajo psicológico muy Total. tenso, weón. Porque entonces, además de las chilladas y las chilladas más silenciosas del mundo, porque yo no podía generar sonidos con la voz. Por ejemplo, me decían, no puede toser porque además tenía un punto en una cuerda vocal, porque me tuvieron que cortar un pedazo de una cuerda vocal. Entonces, como que si yo quería toser, era empute a tomar agua y haga fuerza para no toser porque no puede toser. Y era papi, me subía el calor y empezaba a sudar, weón, y hacía... Hemos le escribí a mi foniatra o a la laringóloga. Acabé de hacer esto, hice mal, papi, yo tenía un susto del hijo de puta. No, Claro, güey. O sea, todo me generaba miedo. Y ahí pasan esos 19 días y ¿qué pasó con tu voz? A esos 19 días tuve mi primera revisión con la laringóloga. Después de toda esa época. Yo me fui con mi papá, me acompañó a la cita, que obviamente necesitaba que no hablara por mí. Es que derecha, Claro, porque entonces yo llegaba donde la secretaria, ella me miraba como, y yo. Good, good. Entonces, bueno, entré donde la doctora, me senté y ella me dijo, hábleme. Yo, hábleme, yo necesito escuchar cómo está tu voz. Y yo, Pero salía. pero así, esto era mi voz. Hey, Y yo como, se me subió un miedo, weón. Ella me dijo, estás bien. Y yo, corso, ¿cómo así que estoy bien? ¿Qué tengo que no, esperar? vea. Pero después de eso, ¿estás bien? Me dijo. El día de la cirugía, mi hermana fue la que se quedó, pues se podía quedar solamente una persona adentro. Ella fue la que se quedó como hasta que yo saliera. Ella fue la que habló con mi laringóloga. Mi laringóloga le había dicho a ella, obviamente nadie fue capaz de decírmelo en la casa, que yo no podía volver a cantar por la condición en la que habían quedado mis cuerdas. De hecho, yo veo los exámenes de mis cuerdas y yo digo, ¿de quién será esa persona? No puede cantar. O sea, papi, se lo juro. Porque no cierran, o sea, las cuerdas deberían cerrar, no cierran en ningún punto, les falta un pedazo a la cuerda derecha, todo producto de eso. Encima ella me explicó que las cuerdas mías tenían una condición, además de que eran unos túneles mucosos, lo que quiere decir que la cuerda tiene la tela que la recubre, pero que no está rellena del todo por dentro, básicamente. O sea, es una cosa re rara. O sea, sus cuerdas eran de Temu full. Sí, Papi, de Temu, Juan mal. de Temu, güey. Con el de Temu. O sea, ¿cómo será que mi caso se volvió socializado en la clínica Orland? Entonces yo a veces estaba en terapia y entraba otro doctor y decía, mira, este es el paciente que la doctora Mónica ha presentado en... O sea, se volvió Era a el ese ejemplo, punto. sí, güey. Claro, era como, Ay, güey. como su marica es la tesis. Sí. Literal. Entonces, Ay. cuando a mí me dijeron eso, a mí se me fue el mundo al piso, weón. Entonces, yo desde ahí hasta que llegué a mi casa, incluida la parada en la IPS para pedir exámenes y todo, yo lloré todo el tiempo, weón. Yo no tenía consuelo, parce. Llegué a mi casa, otra vez me encerré en la pieza, no quería hablar con nadie, no nada. Y me acuerdo que mi hermana llegó y se me sentó al lado y me dijo, Juan, si nos toca buscar otro profesional, lo buscamos. Pero si vos tenés una meta, vamos a hacer todo lo posible por esa meta. Y ahí como que dije, es verdad, es verdad. Fíjate qué lindo eso,
porque ahorita que te hacíamos la pregunta sobre esos soportes también, o sea, obviamente, digamos, hay una lucha interna en esos 19 días pensando aquí, pero después de una cirugía donde te dan un golpe así, hay momentos donde no contamos con esa herramienta y la misma fortaleza, y llega un otro y te acompaña de esa manera y te potencia la fuerza que te puede faltar. Esa es la importancia del externo en la vida del ser humano. Y es que si yo no tengo una palabra de apoyo y si yo realmente no me voy a sensibilizar con quien sos vos en tu presente, mejor no te hablo, no, o sea, realmente uno no sabe el daño que hace cuando habla sin saber, cuando se llena la boca simplemente de opiniones y no de realidades, porque es muy difícil uno entender con qué está lidiando cada persona. Entonces, para muchos puede que eso fuera una estupidez, pero para mí era mi vida. Total. Entonces, llega ese momento con tu hermana, Ujú. hablas con ella. ¿Cómo llegas a recuperar tus proyectos y cómo también como para ir, ¿por qué? Porque se nos va acabando un Sí, poco el tiempo. listo. Entonces, como para ir contando un poquito de cómo llegas a este momento actual. Ok. Bueno, ya llegué como empoderado a la cita con la foniatra y ella me preguntó qué me había dicho la laringóloga, le conté, me dijo, ¿cuál es tu fin? Yo le dije, Isa, sinceramente, si a mí en este momento me dicen, te tengo que volver a operar y tenés que quedarte callado un año, pero vas a volver a cantar, yo me quedo callado el año. Pero yo necesito volver a estar en una tarima y yo no voy a parar hasta que lo logre. Ella me dijo, yo te voy a acompañar en ese proceso. Entonces empezamos todo el proceso de terapia y yo reempeliculaba mañana y tarde y semanalmente me veía con ella y tal, hasta que un día me dijo, deja el miedo y empieza a cantar. Y puedes buscarte una coach vocal. Ahí llega la otra Isabel, parece que fue una persona que me ayudó a entender de qué manera tenía que cantar con esa nueva cualidad de las cuerdas vocales, más todas las herramientas que Isa, la foniatra, me había brindado. Entonces empecé como ese proceso, y a poquito recuperando fuerza, recuperando dicción, recuperando manejo de aire, porque yo boto mucho más aire al hablar del que bota una persona normal por el hueco en las cuerdas vocales, por eso mi voz es aireada. Pero entonces ahí empezó otra vez ese proceso de, me cambió mucho el color de la voz, yo no voy a volver a mi voz de antes, entonces ya me daba pena cantarle a la gente, ya no me sentía cómodo hablando. Otra etapa psicológica a tener en cuenta. ¿Cómo voy a hacer yo para hacer que este ser se vuelva a sentir seguro del ser que es? Porque es un cambio, no es un Ujú. fin. Son dos cosas absolutamente diferentes. Es un bache, no es se terminó el camino. Entonces, como que a partir de ese proceso, del trabajo con ellas y de haber comenzado a trabajar en Alas Home Records, que es el estudio pues, con el que trabajo desde el 2021, de hecho, desde que todavía no tenía voz, pero empecé como en procesos con ellos de acompañamiento audiovisual con algunos artistas, de composición y apoyo en producción con otros, de dedicarme a la parte de sonido en vivo con otros, pues como toda la parte técnica. Entonces empecé como ese trabajo y muy de la mano también iba como eh, dándome cuenta de qué manera todo eso iba construyendo el artista que Juan quería llevar a la gente y que toda esta historia me generaba un discurso que muchas personas no tienen y que a partir de ahí hay información muy valiosa tanto para artistas como para no artistas, Ujú. porque es que hay un montón de pruebas que pone la vida que no necesariamente tienen que ver con el arte y que pueden afectar a cualquier persona y que no es ni siquiera, ay, es que lo vi desde la visión del artista, no, lo vi desde la visión de un ser humano que cree que es capaz y creer que es capaz es la diferencia de ser capaz y no.
O sea, por ejemplo, ojalá es una palabra que yo no uso, weón, desde hace muchos años. Y que Ojalá no la trato, uses nunca. ojalá no la van a usar. Y No, trato, lo bueno de ojalá, tal vez la canción de Silvio, pues. por ejemplo, porque ojalá es un término que genera ambigüedad y te está diciendo es posible que sí y es posible que no. Pero ese es posible que no, ya en mi mente está generando la opción. Y si yo en mi cabeza genero la opción, ya le estoy dedicando energía mía a eso. Y si yo le estoy dedicando energía a eso, lo estoy creando. Y Te como dando la ya lo oportunidad de creé, estar, weón. claro, como ya lo creé, le estoy dando la oportunidad de que crezca. No, si yo simplemente digo, es que yo soy capaz y me enfoco en que soy capaz, tengo que ser capaz. Es que vos tenés razón cuando hay una frase que, pues hay sí, una frase que dice como, si vos decís que sos capaz, es verdad, como si decís que no, ¿cierto? Exacto, Sí, total. Y luego es que lo que te digo, lo ojalá es abrirle la puerta a algo, a la duda. Marica, en exacto, cambio, si vos decís sí es sí, si es no es no, ya, chao. No hay más, no hay nada en la total. vida, weón. ¿Verdad? Total. Entonces, ¿por qué les decía lo de las decisiones? Porque es que cuando uno utiliza ese tipo de lenguaje y hace que la ambigüedad tome parte en la vida, entonces uno puede llegar a pensar con la necesidad por encima de lo que realmente le mueve. ¿Qué es pensar con necesidad? Decirle que sí a trabajos que me van a sacar de apuro ya, pero me van a desviar de mi camino. Por Ujú. ejemplo, eh, asumir un montón de posturas frente a cosas que no las tengo que asumir por el hecho de que creo que ese es el fin último de la vida o del hacer dentro de lo que tengo que llegar a lograr como persona. Entonces, tomar decisiones pensando en un fin. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo, por ejemplo, trato de definir todos mis planes como un plan A. Un plan A no quiere decir que voy a llegar a ese fin ya. Tengo muchas aristas por trabajar, pero todas esas aristas van en pro De de ese un plan plan. A. Y lo que hablábamos ahorita, ahí también va muy desde la psicología del artista, de creer que el arte es lo que él le entrega a la gente, o sea, que su arte es lo que él le entrega a la gente. Tu arte es tu vida, weón. Tu arte es tu vida porque eso es lo que te ha generado la forma de escribir, la forma de pintar, la forma de plasmar, la forma de comunicarte, la forma de verte, la forma de todo. Entonces, realmente tu producto sos vos. Lo que entrega la gente es la forma en la que vos decodificás todo ese producto para que la gente lo entienda. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan qué es el arte, para mí el arte es precisamente la forma en que yo puedo hacer que la gente de afuera entienda todo el revolcón que yo tengo en la cabeza de una forma más masticable que si yo me siento a contarte toda esta Ujú. historia. Y dentro de lo que yo te entrego, hay pedazos de todo esto. Ahí, vos, ahorita lo hablábamos muy, muy bonito en ese punto y porque quiero con eso llegar como a una pregunta. Hablábamos de que el arte como tal o el ser artista es esa construcción personal que se ha llevado como en diferentes áreas. No solamente Exacto. es listo, yo soy cantante y ya, no. Yo, cuando se habla mucho y que está muy de moda como es el asunto de crear un personaje, más allá de ese personaje que se crea, es esa construcción que se tiene de sí, ¿cierto? Ajá. Vos ahorita nos contabas, pues ya como para ir finalizando, para que nos hables de tu momento actual, eh, que estabas ya pues como con una productora, que desde ahí estás desempeñándote en diferentes funciones, pero que aparte también estás sacando un proyecto musical, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuéntanos un poquito de esa creación de ese Juan Esteban en este momento, de qué está pasando. Listo, perfecto. Bueno, en este momento, desde el ámbito musical, eh, digamos que
como te digo, dejé de pelear con el tema de la voz, toda la vaina. El año pasado, de hecho, estuve cantando en un sitio en el cual pues, tuve la oportunidad de compartir mucho con Diego. Eh, y entonces ahí empecé como otra vez a decir, tengo que mostrar. Entonces empecé a escribir, a tomar otra vez proyectos, ideas que tenía, a buscar un color, a buscar una manera, de la mano de amigos que vengo haciendo música hace tiempo y de Magic One, que es el productor con el que trabajo actualmente. Em, y empecé como a buscar eso, mi identidad desde la música. Entonces, Ujú. desde el color que quería utilizar en las canciones, desde los géneros, porque como te decía, una de la primera banda que tuve que explorábamos como un poquito de bossa nova, un poquito de rock, un poquito de teen. De hecho, incluso el hecho de tener el tributo a los Fabulosos Cadillac me ha ligado mucho a eso, a que no sea como encasillate en un género, sino como el mensaje que vos querés transmitir va acompañado de una musicalidad. Yo soy muy del mensaje. O sea, para mí la palabra es re importante. Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir va a ir acompañado de una musicalidad. Esa musicalidad tiene unos ritmos, tiene unos géneros, tiene un montón de cosas. Yo no me voy a ligar a un ritmo, a un género, sino que voy a narrar, ¿cierto? Ujú. Es más eso, es como narro. Por ejemplo, uno de los grandes referentes míos es Jorge Drexler. Jorge Drexler es un poeta tremendo, pero además crea unas atmósferas musicales, parce, envidiables y son magistrales. Entonces, eso, como que es la búsqueda desde ahí, desde que el concepto y la narrativa sean como conecto desde el sonido, desde el idioma, desde visualmente cómo quiero que se vea, desde todas esas herramientas que digamos que la vida me ha permitido explorar y que las he usado como para muchos proyectos y que las tengo a favor de mi proyecto personal. También pues se ha presentado la oportunidad y de hecho ahora pues estoy trabajando como compositor con algunos artistas también, eh, con la parte de sonido en vivo como les contaba, también la parte audiovisual no la he dejado de lado, entonces también estoy trabajando como en esa parte de crear concepto para marcas, para toda su parrilla de redes y toda esa vaina, como para potenciar las redes, pero también desde ahí, como desde quién es tu público, cómo habla tu marca, a quién le vamos a llegar, qué es el lenguaje que vamos a usar. Lo que te decía, asumí todas las herramientas que la vida me ha brindado por diferentes Ujú. medios para crear un compilado que es Juan Fernández en este punto. Entonces, si yo a vos te hablo de la forma en que estoy desarrollando la música o la forma en la que le voy a dar opinión a una marca de cómo sería mejor que manejaran sus redes, te lo voy a hablar desde el mismo punto. Obviamente entendiendo las diferencias de cada Sí, persona y de teniendo el La cada... contexto. necesidad, pues, que Exacto. tenga. Ahí, allá, a mí personalmente me mueve mucho tu historia porque nos da pie para varias cosas que hemos estado diciendo. Siempre uno de los temas que me parece a mí muy importante abordarlo con el público es el asunto de la compasión y el asunto de ser compasivos con nosotros mismos Ujú. y de entender que el proceso de cada uno es diferente. Hay detalles que vos narras que me parecen muy interesantes, pues aparte de esa historia de la lucha, porque realmente fue un asunto de convicción y de decir es por aquí y me meto de cabeza y lo hago y lo hago y lo hago y hay un resultado, porque realmente fue enfrentarte a un montón de elementos internos y externos, Ujú. ¿cierto? Mm, yo veo mucho que la vida, pues yo hago como un análisis siempre en relación a las dinámicas de la vida y es cómo la vida te va poniendo los elementos, ¿cierto? Y cómo también vos estás dispuesto a jugar con eso. Cuando vos decís, bueno, perdí la voz, era mi sueño en ese momento, entro a toda una lucha, vuelvo, trabajo, aprendo otro montón de cosas.
porque también no es solamente decir, bueno, ya hasta que no tenga la voz, no, la vida también nos lleva a aprender otras cosas, pero le sigues dando, y en el momento puedes decir que gracias a todo eso aprendido, estás viviendo también de eso, Exacto. y recibes como no solo una retribución económica, sino realmente como esa misma motivación interna. Y verdad que admirable, parce, tu proceso, tu historia. Siempre cada uno de los participantes, de los artistas que nos acompañan, me deja muchas preguntas e interrogantes a nivel personal, porque creo que desde esa construcción que hacemos todos es lo que tiene que pasar. Ajá. Yo quisiera, pues no sé si Diego tiene alguna otra pregunta. Pues no, ya preguntando, o sea, todas las preguntas que además vos las contestaste hablando. Sí, O sea, como que todo fluyó tan natural, weón, que no tengo ni que preguntar lo que normalmente le preguntaba a la gente que viene, pero esto fue muy fluido, weón, y como decía Sebas, a mí también es algo que me toca mucho, parce, de verdad que muchas gracias por compartir tu historia, tu vivencia. Creo que nosotros que nos dedicamos a esto de cantar y que necesitamos la voz para poder expresarnos y para poder decir lo que sentimos, lo que queremos, que te haya pasado algo, es como que, ay, parce, también se cuestiona uno qué pasaría si a mí me pasaría eso. Yo sí tendría la fortaleza que vos tuviste. Es algo que uno se puede preguntar. O sea, si a mí me pasa algo, yo digo, parce, no, ya no canto más y me echo a la lloración. O soy capaz de decir, marica, si me paro con toda, voy a hacerle porque eso es de lo que pues, es mi vida, weón. Y me parece muy bonito, ¿verdad, papi? Mil gracias, mil gracias. Parce, te agradezco mucho que nos hayas contado esto, que nos hayas expresado y que si alguien de pronto está viviendo este tipo de cosas o lo ha vivido, parce, una clara muestra de que cuando uno tiene la berraquera y quiere realmente algo con todo su corazón, con toda su mente y con todo su cuerpo y todo, hace a lo que esté a su alcance, weón. Absolutamente. Yo creo que siempre Absolutamente. algo que va a estar allá al alcance de uno y si vos lo puedes tener, lo puedes hacer y lo puedes buscar, hacerle como que es tu sueño, es tu vida. Puede ser muy complejo porque, digamos, la voz no va a ser la misma, como en tu Ajá. caso, pero, marica, desde ahí se pueden desprender un montón de cosas, incluso más Total, interesantes. exacto, es como verlo como una oportunidad. De hecho, esa fue una de las vueltas, parce, a mí, cuando yo le cantaba a alguien y tan, era como, parce, tu color es muy diferente a cualquier color que yo haya escuchado. Y yo, sí, es que yo tengo dos cirugías en las cuerdas y mi voz es aireada y bla, bla, bla. Eran como, aprovecha eso. Pero para mí era re Sí, difícil claro, güey. pensar Es en un cambio aprovechar eso porque no estaba cómodo con lo que escuchaba. totalmente. Entonces el proceso primero es interno. O sea, si yo no, lo que les decía ahorita, si yo no me la creo, de afuera nadie me la va a creer. Si yo me muestro con duda, de afuera todo el mundo va a dudar de... Sí, claro. Eso se nota. Sí, claro. Y como artistas, de hecho, yo sé que ya estamos en el tiempo al No, límite, hágale. pero como artistas creo que eso es algo que se da mucho incluso como desde la manera en que enfrentamos al público. Y de hecho es algo que he venido trabajando mucho en mí y que he venido trabajando mucho también con artistas cercanos a los que, a ver, aconsejar a un artista es muy difícil, huevón, Sí, porque pues, porque puede cada tocar quien, susceptibilidades, un exacto, montón de parece cosas. tal cual, tal cual. Pero ¿qué pasa? Con las personas que yo siento la confianza, trato de hacerlo. Pero trato de hacerlo de una forma que no lo sientan desde el juicio, sino desde una apreciación, porque es muy diferente. Yo decirte es que lo tenés que hacer así, a decirte, mira, yo he visto que esto de pronto funciona, inténtalo a ver Inténtalo, a cómo ver. te va. Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en el tema del manejo del público, para mí, estar parado en la tarima, a vos te da como una posición de poder Sí, claro. Total. que cualquier persona que te está mirando allá la quisiera tener. Ahora, ¿cómo se va a ganar usted que el público le responda a eso? ¿Qué tan seguro estás vos de que estás en esa posición de poder? Porque si yo me paro con duda, si yo no soy capaz de mirar a nadie a los ojos, si mi posición corporal le está indicando que estoy incómodo, la gente va a decir, Nota. me lo puedo comer vivo, Sí. porque esa persona ahí está fingiendo.
Yo no le creo nada, está cantando y ya. Pero es que cantar es una cosa. Pero es que cuando yo me paro a cantarle a alguien, yo me tengo que expresar, porque si no, no conecto. O sea, una cosa es yo llevarte un mensaje, otra cosa es yo inculcarte un mensaje. Y a partir de ahí juegan un montón de cosas. Yo cómo te miro, yo cómo hablo con vos, yo cómo me muevo hacia vos, yo qué tanto me creo el mensaje que yo te estoy diciendo. Claro. Entonces, desde ahí como que mirar mucho como artistas de qué manera nos estamos entregando al público, porque también a partir de ahí va mucho la credibilidad y la forma en la que la gente te va a consumir. Por ejemplo, yo soy uno que a mí me gana más un buen show que un buen álbum. Yo, parce, puede que escuche tu música una vez y no la vuelvo a escuchar en 2 años. Así me haya gustado mucho. Pero si yo veo un show tuyo, yo digo, wow, si vos venís a los 15 días, yo vuelvo. Sí, claro. Porque la conexión es diferente, porque es una experiencia. Sí, es muy diferente. Juan, ¿cuáles son tus redes sociales para que Para la que gente te vaya, sigan. te siga, te escuche? De una, bueno, yo aparezco en todos lados como FNDZ, que es como Fernández recortado, FNDZ-Juan. Pues ahí monto trabajo de fotografía, como les decía, soy comunicador audiovisual y también por mucho tiempo trabajé fotografía, me encanta la fotografía, principalmente fotografía documental. También he trabajado con artistas como en esa parte de lo que les decía de audiovisuales, pues de videoclips, de asesoramiento en concepto, el tema de marca también, o sea, lo disfruto, es algo que disfruto. En cuanto a la música, lo que les digo, trabajo con Alas Home Records, ahora estoy también empezando como a explorar mi camino como productor de la mano de Magic One, que ha sido un gran apoyo en todos estos procesos. Algunos artistas pues que me han buscado como, hey, yo quiero que me ayudes con eso, entonces han confiado también como en mi introducción en este mundo y ahí pues comparto todo eso. También, parce, la persona que quiera hablar de temas afines de lo que hemos hablado acá, yo sé que hay demasiada tela por cortar acá, incluso antes de grabar el podcast venía hablando con ellos como 1 hora de un montón de Ya cosas habíamos hablado un montón. más relacionadas de lo mismo que realmente ni siquiera mencionamos en eso. Es que yo creo que uno se queda corto, weón. O sea, uno se queda corto en el espacio, pero Total. igual se habló demasiado de cosas demasiado valiosas, muy importantes. Seguramente habrá otro podcast con vos, weón. Ah, parce, yo encantado, Y hablamos de un encantado de montón de verdad. cosas. Y parce, no, de verdad, muchas gracias por haber No, venido. muchas gracias a ustedes, parce, qué espacio tan valioso, La conversación absolutamente demasiado valioso. chimba, weón, de verdad. Demasiado interesante, demasiado valiosa. Y nada, eso es un capítulo más. Bueno, falta la pregunta del finalizar, Sebas. ¿Qué te deja este Claro, espacio? o sea, la pregunta que se da Oh. siempre, ¿qué te llevas de este espacio? ¿Cómo te sentiste? Parce, no, impresionante. O sea, primero, que chimba la comodidad que generan ustedes dos para hablar. Muchas gracias. O sea, eso, bueno, ustedes tres, sino cada, usted no lo está viendo nadie, porque yo la producción. Está ahí, está ahí. O sea, es muy importante eso, generar comodidad, que no se hable desde lo mismo. O sea, yo siempre voy a recalcar, el juicio para mí es el peor enemigo de cualquier construcción. Entonces, que se tenga la libertad de abordar los temas, que ustedes vayan llevando la conversación también como a las finalidades, que no me dejes perder también de parce, todo eso me parece demasiado valioso. El espacio como tal, parce, se lo había dicho a Dieces desde que conocí el proyecto. Le dije, parce, es absolutamente necesario. O sea, la cabeza del artista funciona muy diferente. Y como les decía ahorita, creo que lo hablaba era con Sergio, de que no es lo mismo una persona que trabaja 8 horas al día y en ese tiempo solamente piensa en yo soy esta persona trabajadora y sale y se va para su casa y puede ser ella por 4 o 5 horas y duerme y se vuelve a enfrentar a la misma rutina a un artista que desde que se despierta hasta que se duerme está siendo la misma persona, porque su cabeza
le está diciendo, tengo hambre, tengo una idea de canción, quiero hacer este dibujo, necesito hacer todo el tiempo está trabajando. O sea, el trabajo de un artista no es un trabajo, es una vida. Sí, claro. Entonces, como que también me parece muy valioso que haya un espacio para explorar eso precisamente. No, No. qué chimba. No, nosotros, la verdad, contentos con este espacio, con toda tu historia que potente, bacana, y que sé que va a tener como muy buena acogida para la gente. Entonces, nada, mil gracias, Juancho, parce. Y bueno, esto, No, sí, eso es todo por hoy. Otro capítulo más de Bueno, Salud Mental. muchísimas Podcast. gracias. Nos vemos dentro de 8 días, el martes. Chao, chao. chao. Chao, gente, gracias. Salud Mental Podcast, un espacio para hablar de salud mental en el arte de una manera diferente. Nos vemos todos los martes con un nuevo capítulo.